Los ganadores y perdedores de la sesión de hoy nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Alfredo, pues el índice dólar ha venido mostrando una mayor estabilidad en los últimos días. ¿Esto significará que la presión del dólar ya cederá o se trata de un movimiento solamente temporal? Claro que sí, Susana. Bueno, consideramos que la divergencia que se mantiene en la parte de políticas monetarias sin duda estará reflejándose todavía en el movimiento de la divisa. El índice dólar, si recordamos, prácticamente durante el 2017 tuvo una depreciación de poco más del 15% y prácticamente en lo que fue finales de febrero presentó ya un movimiento de rebote técnico, una alza de casi un 7% que lo llevó desde niveles de 88.5 hacia la zona cercana a las 95 unidades. Hoy toma un respiro desde nuestro punto de vista, un movimiento estrictamente temporal. Creemos que las condiciones todavía que siguen prevaleciendo en la parte de las divisas hará que el movimiento del dólar en las próximas semanas vuelva a repuntar. ¿Qué es lo que está generando que el movimiento se consolide por aquí? Bueno, uno de ellos es el peso que tiene el euro dentro de esta canasta de divisas. El euro viene intentando reaccionar después de una depreciación que tuvo en las últimas semanas y obedece a un debate que seguramente tendrá el Banco Central Europeo sobre un retiro de estímulos de la compra de activos. Veremos si se define ese retiro de estímulos, si el mes de septiembre queda como última fecha de compra de activos, se extiende a diciembre, en fin, entra un compás de incertidumbre que ya estaremos evaluando la próxima semana y sobre todo bajo estas condiciones creemos que la condición del euro es una recuperación totalmente temporal para regresar. De ahí que vemos que en términos generales el dólar retomará su movimiento de alza y esto sin duda seguirá afectando al resto de las monedas. Bien, pues Juan Francisco, por otro lado, durante las últimas semanas, el índice accionario en México ha experimentado una fuerte caída para acumular en el año una pérdida de 8% en pesos y del 12% en dólares. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que el factor de incertidumbre sobre las negociaciones del Telecán y también el resultado electoral continúe afectando al mercado de renta variable en México? Claro que sí, Susana. Como bien comentas, pues hemos visto caídas importantes en nuestro índice, en el S&P BMV IPC, en donde pues como bien señalas, acumula una caída del 8% en lo que va del año. Si viéramos ese rendimiento en dólares, que es como lo ven los extranjeros, recordemos que en México el IPC, cuando no hay actividad en el mercado accionario en Estados Unidos, prácticamente el volumen baja demasiado y eso pues obviamente nos hace ver que la participación de los extranjeros, sobre todo de los estadounidenses en nuestra bolsa, pues genera el mayor volumen de participación. Por eso es que es muy importante, muy relevante también reconocer que en dólares hemos visto una caída del 12% en lo que va del año. Además, también es una preocupación importante, ya que en dólares el IPC está tocando sus niveles mínimos de los últimos 5 años, ya que nos estamos acercando inclusive a que los inversionistas, respecto al máximo que vimos en enero, el máximo en dólares de nuestra bolsa que vimos en enero del 2013, acumula a la fecha ya una caída del 40%. Esto obviamente por el efecto cambiario y obviamente las bajas recientes que hemos observado en nuestro índice. En la parte técnica nosotros vemos que en tanto el IPC permanezca por debajo de las 46,000 unidades, en donde se encuentra no solo medias importantes de corto plazo, sino también de largo plazo, ya que ahí vemos que se encuentra en los 46 su media de 50 meses, pues esto nos hace pensar que en tanto prevalezca dicha condición bajista, podríamos continuar viendo caídas del IPC con un primer objetivo en la parte técnica que tenemos hacia los 42,500 puntos y un segundo objetivo hacia las 40,000 unidades. Recordemos que estas 40,000 unidades las visitó en años anteriores de manera breve en caídas en caídas que registró rápidamente, pero que logró recuperar también de la misma manera, y esto pues obviamente nos hace pensar que ese podría ser un nivel que le ha hecho falta ir a probar de manera más consistente. Por eso pues entendemos en la parte técnica que podríamos estar viendo algún tipo de corrección de corto plazo hacia estos niveles de 46 o máximo 47,000 puntos, pero
lo que la tendencia bajista prevalecerá y que podríamos ver mayores caídas hacia adelante. Como bien señalas, el tema de las elecciones y el tema del Tratado de Libre Comercio pues está teniendo efectos negativos en nuestro índice y en la renta variable, pero pues además tendremos que esperar a ver qué sucede en otros mercados accionarios, como sucede o como sería el caso en Estados Unidos. Bien, pues Alfredo, en cuanto al peso mexicano, vemos que ya se ubica por arriba, en cuanto al dólar, está por arriba de los 20 pesos en el mercado interbancario. ¿Veremos una mayor presión en la divisa mexicana antes de las elecciones del 1 de julio? Claro que sí, Susana. Bueno, yo creo que sí es importante, lo habíamos comentado, entre abril y junio, normalmente en años de elecciones hay una presión en el tipo de cambio. Sin lugar a dudas, este año está siendo prácticamente ese escenario. Aquí vemos justamente en la línea roja es cómo se va desempeñando el peso mexicano y cómo desde abril, cuando alcanzó 17.93, ha venido registrando ya una depreciación acumulada de casi un 13,5%. Es decir, en lo que va del año, una depreciación del 4,5%, pero si sumamos el movimiento de apreciación, es mucho mayor en la magnitud de este movimiento. ¿Qué es lo que estamos esperando en términos generales? Bueno, en la siguiente gráfica que tenemos ahí, vemos claramente cómo todavía el movimiento del dólar parece no haber concluido, es decir, vimos por ahora un rompimiento de los 20 pesos, creo que es un buen rompimiento el que tuvo. Algo importante hay que destacar es que durante el 2017 a nivel promedio se operaron alrededor de 7.500 millones de dólares diarios en el mercado interbancario y en esta ocasión el promedio nos lleva a 11.600 millones, es decir, casi un 50% más el movimiento que ha tenido en el 2018 respecto al 2017, lo que habla de una demanda natural del mercado del dólar contra el peso mexicano. Creemos que si supera este nivel que hoy tocó de 20.65, sin lugar a duda, veremos en próximos días niveles cercanos a los 21 pesos, donde podríamos entrar en un periodo de consolidación entre 21 y 20 pesos. ¿Por qué creemos que pudiera entrar en este periodo de consolidación? Si vamos a la siguiente y última gráfica, vamos a ver ahí justamente un indicador que nosotros denominamos el indicador del tipo de cambio, en donde después de ver depreciaciones acumuladas de este orden cercano al 10%, como se ve en esta gráfica, sin lugar a dudas hay eventos importantes. A diferencia de BBVA Bancomer, nosotros creemos que sí, Banco de México moverá la tasa de interés al alza, mientras el ciclo económico esté alrededor del 2% o más en el crecimiento, y por el otro lado la presión externa que tiene sin lugar a dudas efectos en los flujos de movimientos de los mercados. Los futuros en Chicago están pasando de positivos a negativos contra el peso mexicano, y también la tenencia de extranjeros se ha ido reduciendo, sobre todo en el mercado de dinero. Veremos que probablemente Banco de México suba la tasa de interés o entre algún efecto que le pueda dar cierta estabilidad. De ahí es que pensamos que esta presión, aunque llegue a los 21, seguramente entraremos en este pequeño proceso de consolidación previo al día de las elecciones, que sin lugar a dudas será relevante ver si hay un cambio de modelo económico o hay una continuidad. Ese será el tema relevante, pero sí, niveles entre 20 y 21 será lo que esperamos del tipo de cambio previo a las elecciones, Susana. Bien, pues Juan Francisco, durante las últimas 2 semanas el principal índice accionario en Estados Unidos, el Dow Jones, ha experimentado un movimiento alcista, aunque en lo que va del año acumula un avance de tan solo 2%. Con base en tu análisis técnico, ¿cuál es la expectativa del mercado accionario en Estados Unidos? ¿Es momento de participar en este mercado y aprovechar el efecto cambiario? Sí, Susana, como bien comentas, pues el efecto cambiario favorece el que inversionistas locales pudieran invertir en el índice Dow Jones a través del mercado SIC. Esto obviamente porque estarían comprando, digamos que el índice en dólares con pesos, y el rendimiento del tipo de cambio que hemos visto que ha tenido en los últimos meses favorece a estas inversiones. Por lo tanto, pues este alza del 2% en el índice Dow en términos de pesos y dólares, tendríamos que acumular el repunte que ha tenido el dólar en los últimos meses, y eso
pues nos llevaría a tener un rendimiento superior a ese 2% que lleva en dólares el índice Dow. Además, en la gráfica podemos ver cómo técnicamente pues se encuentra todavía dentro de esta lateralidad que ha venido presentando durante los últimos 4 meses, más o menos entre los 25.500 y los 23.500 puntos, con altibajos dentro de estos niveles. En ese tema, pues nosotros estamos esperando que probablemente este movimiento de lateralidad se trate de un proceso de acumulación bajista, es decir, que una vez que vuelva a validar resistencia alrededor de los 25.500 puntos, podríamos ver caídas a continuación en el índice Dow. Por tal razón, pensamos que en el tema del tipo de cambio podría ser atractivo invertir en el índice en el mercado SIC. Sin embargo, viendo ya el rendimiento que ha tenido el tipo de cambio durante los últimos 2 meses y que probablemente nuevamente el índice Dow pudiera encontrar resistencia alrededor de las 25.500 unidades, pues pensamos más bien que podría ser un momento de salida para el mercado de renta variable en Estados Unidos, aunque obviamente habrá que esperar confirmaciones de un cambio de tendencia con rompimientos por debajo de las 24.000 unidades. En resumen, yo te diría que aunque el desempeño que ha tenido el índice Dow y el índice Nasdaq, inclusive en lo que va del año, más positivo en el caso del índice Nasdaq, pensamos que podrían estar llegando nuevamente a niveles de resistencia y que de validarse los mismos podríamos ver un cambio nuevamente en la tendencia que pudiera proyectar ahora sí al índice Dow por debajo de las 24.000 unidades y de su media de 200 días que se encuentra en dicho nivel. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Estamos pendientes. Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana.